Buen día, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar el tema ángulos. Recuerden que las matemáticas están al alcance de todos aquellos que tienen el valor de practicarlas. Primeramente vamos a ver qué es un ángulo y la definición de ángulo es una abertura entre dos líneas. Como lo vemos acá, estas dos líneas, entre ellas dos existe una abertura y se unen en un punto. El ángulo está formado por lado 1, que va a ser una de las líneas, lado 2, que va a ser la otra línea, el espacio que está entre las dos es lo que forma el ángulo, y donde se juntan las dos líneas, ese punto se llama vértice. Ahora vemos acá, los ángulos se clasifican en relación a su abertura. Si un ángulo tiene una abertura de 90 grados, como lo ves acá, se le llama ángulo recto. Si la abertura es menor de los 90 grados, se llama ángulo agudo. Si la abertura supera los 90 grados, se llama obtuso. Si es un ángulo con una abertura de 180 grados, ese se llama ángulo llano. Y si la abertura entre líneas es de 360 grados, el ángulo se llama completo. Los ángulos también se pueden clasificar por su relación con otros ángulos, como lo vemos acá. Esos son ángulos complementarios porque la suma de los dos daría 90 grados. Quiere decir que si tenemos un ángulo A y le sumamos el ángulo B, el resultado van a ser 90 grados. Entonces nos bastaría con conocer uno de los datos para poder saber cuál es el valor del otro ángulo. Por ejemplo, veamos acá, supongamos que el ángulo B mide 25 grados, pero desconocemos cuánto mide el ángulo A. Por ser un ángulo complementario, entonces nos bastaría con hacer una pequeña ecuación para poder resolver nuestro problema. Desconocemos el valor del ángulo A, pero sí conocemos el valor del ángulo B, que es 25 grados. Sabemos que la suma de los dos da 90 grados. Ahora realizamos una transposición de términos para poder encontrar el valor del ángulo A y vemos que como vamos a cambiar este signo, vamos a pasarlo al otro lado, este número pasaría como menos 25 grados. Bien, entonces acá nos quedó una resta, hacemos 90 menos 25, nos daría como resultado 65 grados. Entonces, lo que quiere decir esto acá es que el ángulo A, por lógica, tiene que medir 65 grados. ¿Cómo vamos a comprobar el resultado? Si sumamos 65 grados, que es lo que mediría el ángulo A, y le sumamos el ángulo B, que es 25, nos tendría que dar el resultado de 90, porque estamos hablando de un ángulo recto. La otra clasificación son ángulos suplementarios. Funciona de la misma manera, nada más que a diferencia de los anteriores, acá es la suma de dos ángulos que el resultado daría 180, porque estamos hablando de un ángulo llano, o que los dos formarían un ángulo llano. Entonces, funciona de la misma manera. Si tenemos el valor de uno de los dos ángulos, se nos haría fácil poder encontrar el valor del otro ángulo. Supongamos que acá el ángulo B mide 125 grados. Solo nos bastaría pasarlo a nuestra fórmula. Desconocemos el valor de A, pero el ángulo B sí lo tenemos, que es 125 grados, y la suma de estos dos me da 180. Entonces, por transposición, dejamos el ángulo A solo, el total, que son 180, y le restamos el dato que ya conocíamos para saber cuánto mide el ángulo A. 180 menos 125
dan 55 y ese sería el valor para el ángulo A. ¿Cómo sabemos si nuestro dato está correcto? Al sumar el ángulo A más el ángulo B, la suma tiene que ser 180. También podemos encontrarnos ángulos definidos por una incógnita, como es el caso que tenemos acá en el pizarrón. Acá me dice que el ángulo C mide 4x más 20 grados y el ángulo D mide 6x. Entonces entendemos que aquí son ángulos complementarios son ángulos suplementarios y la suma de los dos tiene que dar 180. Entonces lo marco acá, C más D es igual a 180. Sustituyo los valores, que en este caso sería 4x más 20 grados más 6x y la suma de esos dos me da 180. Opero como si fuera una ecuación de primer grado, elimino paréntesis, hago de transposición de términos, menos 20, reducción de términos semejantes, despeje de variable, y por último encuentro el valor de x. Encontré el valor de x, no aún el valor de los ángulos establecidos. Ahora lo único que tengo que hacer para poder encontrar el valor real de los ángulos es sustituir el valor de x por cada uno de las expresiones originales. Entonces teníamos que el ángulo C mide 4x más 20 grados y sabemos que x vale 16 grados, hago la sustitución, realizo la multiplicación 4 por 16 y le sumo 20 y el resultado me daría 84 grados. Es el valor de el ángulo C. Lo mismo puedo hacer con el ángulo D, que sabemos que es 6 por x, ya sabemos que x vale 16 grados. Realizo la multiplicación y el resultado da 96. Entonces ya tenemos los dos resultados de los ángulos. Para poder comprobar si estamos en lo correcto sería sumar 84 más 96 y si el total da 180 es porque hemos realizado bien nuestra operación. Recuerden que las matemáticas están al alcance de todos.